Vamos a busquen en su Biblia, San Juan capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 37 al 39. Todo aquel que tenga su espada, la palabra de Dios, pues vamos a leerla. Y dice así la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. He puesto como tema: sin el Espíritu Santo, la obra de Cristo no es efectiva. Sin el Espíritu Santo, la obra de Cristo no será efectiva. Cuando hablo, y lo sabéis, cuando hablamos de la obra de Cristo, estamos hablando de la evangelización. Estamos hablando del trabajo que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios hacemos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Entonces, sin el Espíritu Santo, la obra de Cristo no será efectiva. El apóstol Juan se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Aquí en el 37 dice: en el último y gran día de la fiesta. Esta fiesta duraba 7 días más un día adicional solemne. Y conmemoraba el tiempo en que los israelitas vivieron en el desierto tras salir de Egipto. En esta celebración, un sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé en una vasija dorada y la llevaba al templo cuando las ofrendas estaban sobre el altar. El sacerdote derramaba agua mezclada con vino sobre las ofrendas. Y en este momento, cuando el Señor Jesús, pues están celebrando el último día en esta fiesta solemne, el Señor se pone en pie. Y ahí viene la invitación. Y le dice a su pueblo: si alguno tiene sed, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y podemos ver a través de la historia de Moisés. Moisés se crió en un palacio en el cual Dios siempre estuvo con Moisés. Porque el Espíritu le reveló, le hizo ver, pues, de qué descendencia procedía, venía. La gloria de Dios no se manifestó sobre Moisés en la casa de Faraón, porque conocemos la historia que llegó un momento en el cual Moisés mató a un egipcio. Y esto fue lo que Dios permitió para Dios comenzar el proceso sobre Moisés, en el cual salió corriendo, huyendo. Cuando Moisés llega allí, ¿verdad? Ahí comienza
la obra regeneradora del Espíritu Santo sobre Moisés, de tal manera que cuando Moisés llega allí al desierto, están las hijas de Jetro en el pozo y venían naturalmente. Moisés defendió a esas mujeres. Conocemos la historia, simplemente alguna pincelada. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el principio la tierra estaba vacía y desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea que vemos desde lo que se registra en la palabra de Dios la obra del Espíritu Santo. Amén. En medio de su creación. Conocemos la historia, pero es muy oportuno. En el proceso, en el propósito divino que Dios tenía sobre Moisés, vemos que Dios se le ardía y no se consumía, y esto le llevó la curiosidad a Moisés. Yo me escucho alto, ¿verdad que sí? Sí, demasiado alto, te tinglao. Ok. Y vemos que Moisés se acerca. Aquí vemos la obra de Dios. Aquí vemos el propósito divino de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y podemos ver la zarza ardiendo, pero en sí es el Espíritu Santo. ¿Se escucha alto todavía? Alguien que es de audiovisual, por favor. Y podemos ver al Espíritu Santo obrando a través de esta zarza. Y lo que podemos ver más adelante, cuando Dios se le revela a Moisés y le da los 10 mandamientos. Amén. Vemos esta historia, la obra de Dios, el propósito de Dios, al que Dios llama, lo equipara con todas las herramientas del reino. Amén. Y ahí vemos la obra del Espíritu Santo y el propósito de Dios. ¿Nos quedamos con Moisés? ¿Alguien quiere ser como Moisés? Nunca, jamás en la vida. Cada cual fuimos llamados con un propósito distinto. Amén. ¿Y qué es de Elías? Elías continuamente decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y Elías dijo: no lloverá si no es por mi palabra. 3 años y medio sin llover. Volvió y habló Elías y comenzó a llover. Sin el Espíritu Santo, la obra de Jesucristo no es efectiva. Dios ha llamado a un pueblo para que ese pueblo sea santo. Dios llamó a un pueblo para que le obedeciera por medio de la ley, por medio de su palabra. Y tú y yo somos parte de ese pueblo de Dios. El que no tiene al Espíritu Santo en su vida
no ha nacido de nuevo. Y esto es repetitivo. Amén. Cuando una persona se arrepiente de corazón y se aparta del pecado, dice la palabra de Dios, que se nace de nuevo. Y ahí comienza el proceso de la regeneración espiritual. Amén. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, escuche bien, la oración no será efectiva. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, la oración no será efectiva. Porque el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos revela la voluntad de Dios. En cada iglesia, pues, hay pastor, diáconos, líderes, servidores de Dios, amén. Pero todos estamos llamados para ministrar el propósito y la voluntad de Dios. Hay algo que tiene poder en sí mismo y es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la máxima autoridad del Padre y la del Hijo. Y como dice la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios es predicada, no vuelve vacía, sino que hace el propósito y la voluntad de Dios. No importa quién predique la palabra de Dios, o de qué manera o de qué forma. Cuando Dios tiene un propósito dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cuando esa persona recibe la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo ejecuta el propósito de Dios en esa persona. Todo aquel que ha sido llamado ha sido equiparado con las herramientas del reino. Si se ayuna y esa persona pues no ha nacido de nuevo, no es guiada, como dice el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, ese ayuno no será efectivo. El que le canta, el que le adora al Señor, si el Espíritu Santo no vive en esa persona, la alabanza, la adoración no es efectiva porque no es ministrada por el Espíritu Santo. De igual manera, el que enseña, el que predica, el que evangeliza, si no es, esa palabra no es guiada por el Espíritu Santo, esa obra no es efectiva. Y solamente va a suceder en medio de la enseñanza, en medio de la adoración, en medio de la predicación. Solamente sucederá lo mínimo. Lo mínimo. Y es como dice el apóstol Pablo, solamente hojarasca o solamente campana en el desierto, solamente. Pero de Dios es el poder. De Dios es el poder. Y la voluntad del Padre se cumple hoy y siempre en aquellos que han sido llamados. O sea, que de una manera o la otra el Señor va a obrar. El Señor es bueno, ¿eh? El Señor es bueno. La Escritura es la autoridad suprema del creyente.
La Escritura es la autoridad suprema del creyente. La palabra de Dios en sí misma tiene injertada la autoridad del Padre y la autoridad del Hijo. También el Espíritu Santo no es emoción, no es sentimiento, no es religión, no es obras religiosas, no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona. La palabra de Dios es revelada, iluminada, porque ya está revelada, vamos a decir, también revelada para aquel que no la conoce, iluminada en el creyente por medio del Espíritu Santo. Amén. Y Cristo es la única fuente de agua viva que nos satisface el alma. Cristo Jesús es la única fuente en el cual nos satisface pues la sed del alma del Espíritu. El Espíritu Santo es el que capacita para hacer la obra de Cristo. El Espíritu Santo es quien nos capacita para hacer la obra del Padre y la del Hijo. Es el Espíritu Santo. Algo muy importante. El Espíritu Santo da valor para reprender al pecado. El Espíritu Santo nos da el valor, la fortaleza para reprender el pecado. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que no es tentado o que nunca ha sido tentado en algo? Todos hemos sido tentados y somos tentados. ¿La tentación es pecado? No, en absoluto. No. Pero cuando vivimos una vida de obediencia y santidad, el Espíritu Santo está ahí y nos fortalece en los momentos en medio de la debilidad espiritual. Y esa obra pues la ejecuta el Espíritu Santo. Conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Alcanzaron a ver a un fantasma y Jesucristo le dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Qué pasó? Conocemos la historia. Puso la vista en las olas para el fondo. Señor, sálvame que perezco. En medio de la debilidad, en medio de la tentación, nosotros tenemos que clamar al Señor, nosotros tenemos que buscar la gracia, la misericordia y el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu para que uno se pueda mantener en santidad. En santidad. O sea, el Espíritu Santo es que nos da la fuerza, el valor, amén, para decirle no al pecado, para reprender la tentación. Y el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier fuerza humana. El Espíritu Santo es más poderoso que la bomba atómica, ¿sí es verdad? Claro. ¿Que puede matar a miles de personas? Por supuesto. El Espíritu Santo es más poderoso que cualquier fuerza humana. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 4.
Zacarías 4, el versículo 6, dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y lo voy a leer de nuevo otra vez. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, a Pedro Rodríguez, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con la fuerza humana. No es con el conocimiento de Dios solamente que podemos vencer las tentaciones, el pecado. No. Es con el poder de su Santo Espíritu. Nosotros conocemos lo que estudiamos la palabra de Dios, que cuando David era un joven, pues estaba siempre en el campo cuidando las ovejas, defendiéndola de los leones. Sabemos que Dios estaba desde el vientre de su madre con David. Amén. Porque Dios lo llamó desde allá de la eternidad, como nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito eterno para este tiempo, mientras estemos vivos. Y es para manifestar la gloria de Dios a través de la obediencia y a través de la santidad, para darle toda la gloria al Señor. Y de esa manera vamos a ejecutar la obra de Dios y será efectiva. Y conocemos la historia como David, pues, no sé si está bien mi palabra, mataba a los leones, por decirlo así. Porque Dios estaba con él por medio de su Santo Espíritu. Y conocemos la trayectoria de David. Lo de Goliat, amén. Tiró la onda en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y conocemos y sabemos que esa piedra no estaba guiada por una mira, por un láser, ¿verdad que no? Sino por el poder del Espíritu Santo. Y esa piedra dio en el único hueco que tenía en el casco. Y conocemos la historia. Y David era perseguido por un rey, no por cualquier cosa. Aunque tenía un aliado, Jonathan, ¿verdad? El hijo del rey, que le descubría todas las cosas. Dios estaba con David, el Espíritu Santo estaba con David. Y el Espíritu Santo está con los que le caminan y le temen a Jehová. Y caminan en obediencia. Que caminan en justicia. Dice la palabra de Dios que el que pelea contra sus hijos, pues pelea sin Dios. Y Dios dice, está quieto, yo pelearé por vosotros. Está quieto, yo pelearé por vosotros. Somos probados, mis hermanos. Somos probados. David fue probado hasta el último instante cuando encontró a Saúl y no lo mató. Mire, el que camina con el Espíritu Santo, el que camina bajo el temor de Dios, tiene temor para levantar el dedo sobre los hijos de Dios. David decía, líbreme Jehová de yo levantar la mano contra el ungido, con el ungido de Jehová. El que camina en temor y en obediencia, ¿vas a fallar? Por supuesto que sí.
y posiblemente caiga en una tentación y peque. Por supuesto que sí. Porque no somos infalibles. No somos perfectos. Por eso dice el apóstol Pablo, mire que el que esté fuerte, mire que no caiga. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio proceso en el cual uno puede ver la mano de Dios, uno puede ver la gracia de Dios, uno puede ver la misericordia de Dios. Amén. En ese proceso. Y llegó pues David al trono en su momento. ¿David fue infalible? No, siguió pecando. Pero con un corazón naturalmente guiado bajo el temor de Dios. Y como dice, le dijo Dios a Zorobabel, esto no es ni con espada ni con ejército, no es por sabiduría, no es por título. Es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios. El Espíritu Santo obra milagros conforme a la voluntad de Dios. Los milagros proceden del cielo. Los milagros proceden del cielo. Y dados a los hombres y a las mujeres que se apartan del pecado, que pagan el precio, pues con la ayuda de Dios. Vamos a leer en lo que dice Hechos 19, los versículos del 9 al 11. Hechos 19, del 11 al 12. Dice así, y hacía Dios milagro extraordinario por medio de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y el espíritu malo salían ¿de quién? De ellos. Los milagros no han terminado todavía. Amén. Los milagros no han terminado todavía. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Y Dios no necesita, escuche esto bien, Dios no necesita ninguna intervención humana para Él manifestar su poder y su gloria. Pero Él le ha placido a los pequeñitos en llamarnos y equipararnos, en capacitarnos para usarnos, para que seamos canales de bendición para otros. Dios quiere usarte, Dios quiere usarnos, pero Dios es un Dios de orden y hay un proceso. Pero hay un problema grave y es que nosotros, hablo en sentido general, no queremos pagar el precio del proceso que nosotros necesitamos para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Y la vida en general es un proceso. La vida en sí es un proceso. El Espíritu Santo es el que produce fruto en la vida del creyente. Es el Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios capítulo 5, los versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora soy luz. ¿En quién? En el Señor. Y nos dice un mandato divino del cielo: andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y ¿qué?
y verdad. Y verdad. Y verdad. Todos sabemos, ¿verdad? Yo creo el fruto del Espíritu y en número yo creo que lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que el fruto del Espíritu pues son 9, amén. Y el primero de ellos es el amor. Lo conocemos, ¿verdad? Conocemos ahí en Efesios. El Espíritu Santo quien produce o nos da en nosotros el fruto de su Espíritu, del Espíritu. Y todo creyente estamos llamados a administrar el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué sucede? Estamos llamados a permanecer ¿en qué? En la luz. Porque somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, pues, Él obra en el creyente para producir la vida de Cristo. Y esto es muy importante. El Espíritu Santo y es quien obra para producir, por decirlo así, la obra de Cristo en nuestros corazones. En otra palabra, el Espíritu Santo permite que Cristo se haga carne en nuestros corazones. Y todo esto lo hace uno solo y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina, nos revela la palabra de Dios, nos recuerda la palabra de Dios. Y nosotros hemos sido llamados por Dios por su gracia y por su misericordia. Y en su amor, pues, dice su palabra en Efesios, desde que creíste fuisteis sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea que no tenemos excusa delante de Dios en aquello que hemos sido llamados y sellados con el Espíritu Santo de no dar fruto. De que la obra de Dios no sea efectiva en nuestra vida. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser efectivo en nuestra vida y por medio de nuestras obras, por medio de nuestros testimonios, tiene que ser efectiva en todos aquellos que nos rodean. Escúchalo bien. Nadie tiene excusa para decir la tentación me venció. Estoy esclavo en el pecado por X tiempo y yo no puedo. Trato, comienzo y vuelvo y me cargo de nuevo. Vuelvo a la esclavitud. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, no es con espada ni con ejército. Esto no es por fuerza humana. Esto es por obra y gracia de nuestro Señor por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, nada más. Pero tenemos que ceder nuestra voluntad al Señor. Tenemos que ceder nuestra vida al Señor para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. ¿Somos padres efectivos porque el Espíritu Santo está en nosotros? La gran pregunta. Nosotros como servidores de Dios somos efectivos en lo que estamos haciendo porque el Espíritu Santo está en nosotros y todo lo que hacemos es guiado por el Espíritu Santo. Esa es la gran pregunta. Hay ministerios pocos efectivos. Que es la verdad. Hay creyentes que son pocos efectivos. Hay obras
que son pocas efectivas. Y pasan años y vienen años y pasan años y no hay avance. Y no hay avance. ¿Es Dios el culpable? No, somos nosotros. Por no cederle nuestra vida totalmente al Señor. Porque esto no es por obras humanas. Esto no es por fuerza ni por conocimiento, como dice ahí Dios a Zorobabel, ni con espada. Es con su Santo Espíritu. ¿Tenemos sed del Señor? Y nos llama, si alguno tiene sed, venga. Yo soy la fuente de agua viva. Hablando del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere dejar la sequía espiritual? Y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si el Espíritu Santo está aquí, Él obra cada día. Y dice la palabra de Dios que yo hago cosas nuevas cada día. Y Dios siempre está obrando en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del desierto. Dios siempre está ahí. ¿Conocemos la historia de Agar? Con su hijo Ismael. Que se apartó como una piedra, como así, de la distancia de un tiro de una piedra, para ver a su hijo morir. Y escuchó Dios a Agar. ¿Amén? No. Y escuchó Dios el grito del muchacho. Y ahí los ojos de Agar fueron abiertos y vio un pozo de agua ahí. Es que el propósito de Dios se cumpla. Por favor, no impida el proceso de Dios. No impidamos el proceso de Dios, por favor. Termino con esto. El que tiene al Espíritu Santo no es atado por las quejas. Si usted quiere saber, quiere identificar, ¿por qué no es discernir? Identificar a un hijo de Dios, aunque en el proceso es sencillo, es fácil. No es atado por la queja. Si el Espíritu Santo está aquí, yo no puedo vivir una vida de queja. No puedo. Si el Espíritu Santo está aquí, pues yo no puedo vivir una vida de amargura totalmente. Que hay momentos naturalmente como lo de Elías y que puede pasar cualquier cosa naturalmente. Por supuesto que sí. El mismo Jesús lo vimos en el monte de Getsemaní. ¿Lo vemos? Claro, como yo digo, somos de carne, amén. Somos de carne. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, uno se da cuenta de lo que son hijos de Dios y lo que no. Aunque estemos en el proceso, es que uno se da cuenta. Uno se da cuenta. Los hijos de Dios le dan gracias a Dios por todas las cosas. A veces no le damos gracias naturalmente y vemos solamente la consecuencia naturalmente de lo que sucede. Amén. Pero no. Si el Espíritu Santo en mí, no puede haber una amargura que me domine mi vida. Si el Espíritu Santo está aquí, yo no puedo vivir una vida de queja.
¿Por qué no? La Biblia a mí no me dice otra cosa. No, que al momento de casé uno pueda hablarlo y comentarlo sin ningún problema. Amén. Y orar al Señor, por supuesto que sí. ¿Alguien está seco espiritualmente? ¿Alguien tiene hambre del pan vivo de la palabra de Dios? Hay un llamado de Dios por medio de Jesucristo continuamente. El último y gran día de la fiesta. No salga de aquí y a ver, ¿verdad? Lo que tienen el Espíritu Santo. Y no. Pero por tu fruto te conoceréis, dice la palabra de Dios. Por nuestro fruto nos conocen. Lo de dentro de la casa, lo de la iglesia, en el trabajo y lo que están fuera. Si somos o no somos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana, en este día. Gracias sobre gracia. Si tu Santo Espíritu no está en nosotros, la obra del creyente no será efectiva. Y el Espíritu Santo es quien nos regenera. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, Señor mi Dios, a injertar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Padres, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que siga tratando con nosotros en el proceso, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Haznos entender que no es con espada ni con ejército, es conforme a tu propósito, es conforme a tu voluntad, Señor, mi Dios. Y que hay un proceso que tenemos que pasar, mi Dios, pero para bien. Y para ellos, Señor, necesitamos la obra que hiciste en Agar, Padre, que abra nuestros ojos espirituales. Que tu luz nos ilumine nuestra situación espiritual. Y de esta manera te vamos a ceder nuestra voluntad, nuestra vida, para que usted haga la obra en nosotros. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.